En el transcurso del programa, tanto en el comienzo como en la columna de Alfredo Blanco y Néstor Sargiotto directamente de la Expo Agro, nos preguntábamos concretamente si todo estos avatares políticos, cuál es la implicancia que tiene en la economía. Hemos invitado a Nadine Argañarás, titular del IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis y Finanzas, para que nos pregunte, o mejor dicho, nos conteste a la pregunta de a dónde vamos. Nadine, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. ¿A dónde vamos en este actual contexto político con su influencia que puede llegar a tener en la economía? El principal riesgo que uno ve es el tema inflacionario, porque este contexto político, institucional, está vinculado también desde el punto de vista económico con un déficit fiscal que ha vuelto en Argentina, tanto a nivel de la nación como a nivel de las provincias. Y todo esto se está planteando con una tasa de inflación que está en el orden del 20%, con una expectativa inflacionaria de la gente, según la Universidad Torcuato de Itela, que está en el 25%, y Argentina ya tiene una experiencia muy vasta. Todas las veces que hemos tenido déficit fiscal terminamos mal, y casi siempre hemos tenido déficit fiscal, porque en la década del 80 ya lo financiamos con emisión monetaria, fuimos a una hiper, en la del 90 lo financiamos con deuda, fuimos a un hiperendeudamiento, y ahora lo estamos financiando con una carga tributaria que es la más alta de los últimos años, y nuevamente vuelve a aparecer déficit fiscal, y el riesgo es que se vuelva a financiar emitiendo dinero con una tasa de inflación que a mi criterio ya está bastante alta. El proceso inflacionario, ¿a qué obedece concretamente? ¿Simplemente la emisión monetaria o hay también una forma de influencia de los precios oligopólicos que manejan ciertos sectores concentrados del poder? Es una buena pregunta. La cantidad de dinero es a la inflación como el alcohol es a un alcohólico. ¿Por qué se toma alcohol? ¿Sí? Pueden haber varias causas. Ahora, lo que termina afectando la salud normalmente física es el alcohol en sí mismo, ¿no? En este caso es parecido. Hay un montón de factores, cuestiones oligopólicas, el déficit fiscal, emitir para comprar los dólares que entran del saldo de balanza comercial, pero bueno, concretamente lo que te valida la suba de precios es la cantidad de dinero que vos tenés en la economía en un determinado momento de tiempo. O sea que si vamos a las causas de la inflación, hay cuestiones microeconómicas como la que mencionaste, de falta de competencia en ciertos mercados, y también hay cuestiones macroeconómicas como la decisión del Banco Central de sostener un nivel de tipo de cambio durante los últimos años, que eso implicó comprar todos los dólares que entraban, emitir dinero por un lado y por otra ventanilla sacar parte de ese dinero emitiendo deuda del Banco Central, que son las llamadas LEVAX y NOVAX. Okay. Mencionabas al Banco Central y vinculado también con el déficit fiscal. ¿Qué visión tenés de estas iniciativas del gobierno, que yo creo no son ajenas obviamente a la situación fiscal, de aplicar reservas para atender deuda? Es decir, más allá de la discusión de naturaleza legal, digamos, del DNU, más allá de eso, esta idea de decir, bueno, tengo reservas que las defino como disponibles por encima de lo que me permite respaldar la cantidad de dinero en la economía, y las voy a aplicar. ¿Qué visión tenés de esa decisión? Insisto, no de lo legal que ha sido un conjunto yo diría, de torpezas que ha habido, ¿no? Sino de la decisión de política económica. En primer lugar, al no haber un régimen de convertibilidad de la moneda, el país puede tener cualquier nivel de reserva, no tiene que ajustarse a... O sea que ya el concepto de reserva de libre disponibilidad ya es algo que uno discutiría desde el punto de vista técnico, porque yo puedo tener poco o mucho y todo depende de la credibilidad de la gente en la moneda. En la segunda cuestión, yo soy de los que creen que la sociedad, a través de sus representantes en el Congreso, puede sentarse a discutir, concretamente los representantes, un uso determinado de un activo, en el caso de las reservas. Porque podemos definir que hay obras prioritarias de infraestructura en el país que es clave hacerlas ahora, podemos definir que se puede bajar la presión tributaria y que hay que financiar el costo inicial que tiene toda baja reforma tributaria, podemos
claramente evaluar que lo mejor es pagar deuda porque nos ahorramos en lugar de tomar deuda del 14%, usamos recursos que nos están rindiendo el 2% por año y obviamente es beneficioso. O sea, yo soy de los que creen que es factible dar esa discusión, pero hacerle entender a la sociedad claramente el por qué vamos a usar reservas para determinado fin. Con esto lo que ha pasado es que bueno, el gobierno, como vos bien dijiste, de una manera muy improlija y muy poco transparente, bueno, se ha hecho de 6.500 millones de dólares, con lo cual se ha asegurado el 90% del pago de la deuda de este año, y bueno, y que la justicia y que todo lo demás opine. Pero técnicamente creo que es algo que se puede discutir y que se puede usar reservas para un determinado fin. Nadine, vos decías recién el tema de la emisión monetaria. O sea, el gobierno ha comprado, dice que son reservas sólidas porque responden concretamente a la compra de dólares que son producto de la producción del país. Emite monedas, dice que esto aumenta el consumo interno, inclusive hay unas declaraciones de Aldo Ferrer hace pocos días nada más diciendo que este no es el momento oportuno para seguir inyectando dinero al mercado. Ese consumo interno de alguna manera provoca que encontremos, o por lo menos haya huecos donde se nota que la falta de inversión no alcanza para la demanda de ese consumo, y estamos frente a la posibilidad, lo decía Sargiotto recién de Poagro, de que los productores agropecuarios en este momento, digamos, la visión que tienen es gastar todo lo que vayan a cosechar, es decir, que va a haber mayor compra de dólares, mayor emisión monetaria, que evidentemente puede trasuntar en mayor consumo. El tema es ¿qué va a pasar con la inflación? Claro. Bueno, ese es el gran desafío que tiene el gobierno y que tenemos que seguir de cerca los pasos que va dando, porque por un lado vos vas a tener 15.000 millones de dólares que te van a ingresar de balanza comercial, a lo que se refería a Néstor. O sea, parte de eso, ¿no es cierto?, son los 6.500 millones de dólares extras que va a tener el sector agropecuario por la cosecha. Vos tenés que decidir qué vas a hacer, porque si te lo ofrecen al mercado como estás haciendo, bueno, vas a tener que comprar de alguna manera esos dólares, si no el precio del dólar va a caer. Claro. Y vos no querés que caiga. Entonces, por un lado tenés esa cuestión. Y por otro lado, Argentina está, a mí, según nuestros cálculos, con un nivel de producción agregada prácticamente igual a la capacidad potencial de la economía. O sea, estamos al límite de las tensiones. Ya la superamos a la capacidad, o sea, produjimos por encima de la capacidad entre el 2006, 2007 y 2008. Y ahí empezamos a tener tensiones y ahí aparece la inflación, básicamente aparece en el 2005. Se consolida, digamos, en este periodo. Y luego de la caída del año pasado estamos nuevamente en ese nivel, por ende el gobierno tiene que generar las condiciones y el apetito inversor para que aumentes la capacidad de producción. Entonces todo esto que se vuelque a mayor demanda, ya sea vía a través de dinero o política monetaria o a través de un déficit fiscal o de este ingreso de dólares